Muy buena noche para todos. Hoy estamos aquí muy contentos, muy alegres de poder compartir nuevamente este conocimiento maravilloso que nos trae la doctrina espírita. Y en la noche de hoy, a través del Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 23, moral extraña. Cuando hemos leído en el Evangelio sobre cuando Jesús dijo que se debía odiar al padre y a la madre, o dejar al padre, a la madre y a los hijos, o cuando dijo dejar a los muertos, el cuidado de enterrar a sus muertos, y también pronunció otras palabras que decían que no vine a traer la paz, sino la división. En este capítulo se encierran todos esos ítems, esos estudios, pero los que vamos a analizar en la noche de hoy es odiar al padre y a la madre, y dejar al padre, a la madre y a los hijos. Ítems del 1 al 6. Primero, antes de entrar en materia debemos hacer unas consideraciones. Es importante que cuando nosotros vamos a analizar un texto, y especialmente los textos evangélicos o los de la Biblia, los utilicemos de una herramienta que es la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica que estudia y analiza los textos buscando el sentido profundo de esos textos. Entonces, debemos primero entender y comprender que cuando estamos leyendo debemos analizar cuál es la intención del autor, el que escribió, cuál era la intención de ese autor, qué nos quería decir, qué nos quería transmitir, a qué quería llegar con ese mensaje que nos estaba entregando. De igual manera debemos tener en cuenta los detalles, visualizar en nuestra mente el escenario y los personajes. En este caso vamos a estudiar el Evangelio de Jesús, el Evangelio que nos lleva a imaginarnos cómo estaba Jesús en esa época, el pueblo, la gente, los discípulos y todo lo que allí en ese momento se producía con la llegada de Jesús y el ambiente en el que Jesús se desenvolvía. De igual manera debemos leer entre líneas y percibir lo que el autor quiere decir y que no está en el texto. A veces vemos que hay lecturas en las que al leer encontramos un sentido, pero si profundizamos y analizamos, entenderemos que hay aún más contenido del que realmente hemos percibido en primera instancia. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído el Evangelio y de pronto nos sale una lectura? La hacemos, la analizamos y eso. Posteriormente vuelve y nos reunimos en otro momento y vuelve y sale el mismo Evangelio. Y de pronto alguno de los compañeros que estaba con nosotros le encuentra otro sentido, profundizó, le encontró otra óptica, vio desde otro punto de vista, y entonces ahí se descifran otros contenidos, otros conocimientos y otra esencia de ese mensaje. También debemos tener en cuenta para nuestro análisis que Jesús nada escribió, ¿sí? Hablaba en arameo y los evangelios fueron escritos en griego. Entonces, al no escribir nada, ¿qué pasó? Que todos los evangelios se escribieron después de su muerte. El más antiguo que se tiene conocimiento es el Evangelio de Marcos y fue escrito 70 años después de Cristo. ¿Será que en 70 años después de que ocurrió lo que ocurrió y de las vivencias que Jesús tuvo durante esos 3 años con los discípulos puede haber ciertos cambios en el paso de ese mensaje de uno a otro? La escritura que se realizaba de los evangelios era manual. Nuevo Testamento, 27 libros, 16 a 17 autores a lo largo de 70 años. Entonces, son muchos los cambios que hubiese podido sufrir a causa de los copistas. Fueron traducidos primero al latín y luego a las lenguas modernas.
Y muchas veces, si el traductor no hace bien el proceso de la traducción, puede interpretar ciertas palabras de un idioma a otro de una manera diferente, o puede valerse de otros recursos para poder decir lo mismo, creyendo que ese era el sentido de esa palabra. Por tal razón, también puede generar en algún momento cambios en el mensaje o en la intención del autor. Palabras con varios significados. En esa época, allí el lenguaje hebraico era un lenguaje limitado. Por tanto, venían palabras que se usaban con el mismo significado. Aún hoy, si nosotros vemos banco, la palabra banco puede ser utilizada de dos maneras. Una, te espero en el banco del parque. Y otra, voy a ir a hacer una diligencia al banco. Entonces, palabras con varios significados que, si no se utilizan nuevamente de la forma adecuada, cambia el sentido. Se ha constatado que ha habido adiciones posteriores. Este estudio en el Marcos 16, 9, 20 se buscó en información en internet y nos dimos cuenta que en el tema de Marcos, en el Evangelio de Marcos, del 1 al 8, hay más de 220 estudios realizados sobre los evangelios, sobre el Evangelio de Marcos, de 220 manuscritos realizados en el idioma armenio, y de esos 220, muchos, 99 en total, solamente cuentan con capítulos de Marcos del 1 al 8, 33 vienen adicionados Marcos del 9 Marcos 16 del 9 al 20. Y en aquellos que no tienen la adición, hay una nota que dice, en aquellos que tienen la adición hay una nota que dice que estos mensajes y estos textos no son fidedignos y pueden tener algunas modificaciones. Entonces, también en razón a eso, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué dice ahí? ¿No? En Marcos del 1 al 16, del 1 al 8, habla acerca de la resurrección de Jesús. Y en Marcos, ahí en Marcos del 1 al 8, habla de que María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé fueron a buscar a Jesús en el sepulcro para embalsamarlo, aplicar unas esencias que le aplicaban en el cuerpo. ¿Sí? Cuando ellas iban para allá pensaban quién iba a ayudarles a poner la piedra para poder ellas entrar a aplicarle las esencias a Jesús. Y cuando ellas llegan al sepulcro y ven la piedra corrida y entran, encuentran allí, dice, que a un joven vestido de túnica resplandeciente, que les dice que aquel a que buscan ya no está allí, que Jesús de Nazaret ha resucitado, que él ya no está allí, que vayan y lo comenten. Sin embargo, ellas salen corriendo, asustadas, llenas de miedo, despavoridas, y no le cuentan a nadie. Dice hasta ahí en el 8, no le cuentan a nadie. Sí. Del 9 al 20, esa parte dice que ellas sí fueron, le dijeron primero a Pedro, que no les creyó, posteriormente le dijeron a otros dos que iban en el camino, tampoco les creyeron, y después le dicen a los 11, y cuando los 11 la escuchan, ahí ya ellos toman cuenta de ese mensaje. Además, también dice que Jesús, posterior a ese momento, asciende a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Entonces, eso puede llegar a ser algo que tiene que ver muy de la mano con aquella visión de Dios como un ser, un hombre viejito, antropomórfico, que está allí esperando a que Jesús se sentara a su diestra. Entonces, ahí queda la duda, ¿no? de esos, y algunos aún así han sido alargados en esa parte del capítulo de Marcos 16, del 9 al 20. Hay algunas frases más, unas menos, en diferentes textos de las Biblias que se han traducido. También vamos a analizar el significado de las palabras. Una misma palabra
palabra en la época de Jesús significaba un periodo cualquiera de tiempo, pero también la rotación diurna. De ahí entonces fue traducida como día. La creencia también sale de ahí en el Génesis de que la tierra fue creada en un periodo de 6 días de 24 horas y no en 6 eras. Por esa falta de riqueza del lenguaje utilizado en la época de Jesús. También pasa lo mismo en la alegoría del ojo de la aguja, del camello en el ojo de la aguja. ¿Por qué? Porque camello significaba lo mismo que cable, era utilizada la misma palabra, porque el cable era hecho de pelos de camello. Entonces era la alegoría y la tomaron no como carne, sino como camello. Debemos tener en cuenta eso. Se puede tener en consideración entonces las costumbres y el carácter de los pueblos que tanto influyen en la índole particular de sus idiomas, como veía y como les decía en el ejemplo. Nosotros tenemos una riqueza de lenguaje aún hoy y estas palabras pueden llegar a tener un significado insignificante, o sea que no desapercibido en un idioma, pero en otro idioma, en otro pueblo, en otro país, puede tener un significado grave de falta de respeto, de una ofensa, y en cambio para nosotros es insignificante. Inclusive aquí mismo, en nuestro país, por ejemplo, en la costa, cuando van a lavar la loza, la gente no dice voy a lavar la loza, vamos a lavar los chismes O los platos. o los platos, pero uno escucha mucho de lavar los chismes. ¿Por qué? No tengo idea. Pero son exacto. Y para nosotros, cuando escuchamos alguna vez el lavar los chismes, nosotros, ¿eso qué tiene? No entendemos, ¿sí? Porque para nosotros los chismes tendría otro sentido. Es el hablar de las personas, el comadrear de algo que sucedió, en fin. Entonces, aún aquí, estando nosotros, Colombia, pues hay diferentes palabras que para algunos es insignificante y para otros tienen un significado. Alguna vez nos comentaban que en Brasil, nosotros acá al bu le decimos buceta, por ejemplo, y en Brasil es una forma vulgar de referirse a los genitales femeninos. Entonces podría para algunas personas decir, ay, yo estoy esperando la buceta, pues va a ser, ¿cierto? Una ofensa, una palabra maldicha, una vulgaridad. En el Evangelio, odiar al padre y a la madre nos dice, para entrar en materia, si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas e incluso a su propia vida, no podrá ser mi discípulo. Y el que no cargue su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En esta segunda parte de Mateo, dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Ambos se refieren a lo mismo, tanto Lucas como Mateo. Sin embargo, el término utilizado en el evangelio anterior, en la lectura anterior, es odia. Aquí es amar más que. Es diferente la significación, el sentido se convierte de una manera diferente para nosotros. Entonces, ¿qué habrá querido decir? Si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiere decir esto? La palabra odiar en este sentido significa amar menos. Cuando nosotros, en ese sentido que Jesús la utilizó, si es que la utilizó, porque en el Evangelio, según el Espiritismo, el maestro Allan Kardec, inspirado por los espíritus benefactores, los espíritus del Consolador y por el Espíritu de verdad mismo, siempre él analizaba los evangelios, y en ese análisis profundo que hacía, él iba a la raíz de las palabras, él iba a la raíz de las
de las investigaciones que se realizaban, porque él era un hombre muy instruido, pero cada vez que él quería plasmar el significado, lo que se entendía y lo que los espíritus querían que se plasmara, siempre él lo pasaba primero por el tamiz de la razón, lo identificaba con las enseñanzas del Maestro Jesús, con las enseñanzas que ya los espíritus habían dado en el libro de los espíritus, y de esa manera no había cabida a malas interpretaciones. Recuerdo una anécdota de él que en algún momento él estaba escribiendo algo y empezó a sentir un ruido en la pared. Y él decía, bueno, pero ese ruido está molesto y no veo a nadie y no entiendo por qué. Y cada vez que él iba a seguir escribiendo lo que estaba escribiendo, otra vez volvía y sentía ese ruido. Al día siguiente, cuando él estuvo en la reunión mediúnica, él preguntó, bueno, yo estaba haciendo las reflexiones y estaba escribiendo sobre tal tema y hubo una interferencia, una situación, ¿hay alguna razón para que eso hubiera ocurrido? Y los espíritus le dijeron, sí, estabas equivocado en tu apreciación, en lo que estabas escribiendo no era el sentido que nosotros queríamos que tuvieran, el sentido era este y este y este y este, y ahí le aclararon. Entonces él tenía ese acompañamiento, por eso no hay allí interpretaciones que sean basadas en la persona, que sean producto del conocimiento o el sentimiento de esa persona, que era el maestro de la Kardec, sino con el apoyo y el acompañamiento siempre de los espíritus guías de la humanidad. Entonces aquí él nos esclarece que en el Evangelio odiar significa amar menos. Y nos pone este ejemplo, dice, y Jacob amó a Raquel más que a Lía. Y en el Génesis dice, y viendo Jehová que Lía era odiada, ¿qué era lo que pasaba con Lía? Que era menos amada. ¿Sí? No era odiada, él no la odiaba, él amaba menos, amaba más a Raquel. Ahí está el sentido entonces de esa palabra odiar. El Evangelio también nos dice que nosotros debemos tener en cuenta que primero no sabemos si la pronunció, si cuando la pronunció la palabra odiar realmente él la hacía con la intención que lo escribieron, o si efectivamente fue errores de traducción, o qué pudo haber pasado para que esa palabra, y que nosotros en la época actual tenemos en el lenguaje moderno, tenemos ya esas palabras identificadas con un sentido en el que nosotros ya sabemos que odiar es rechazar, es menospreciar, es no querer nada con esa persona. Pero en la pobreza del lenguaje del momento era amar menos. Y también el Evangelio nos habla cuando dice amar a los enemigos. Y ellos mismos nos dicen, si la pobreza de vuestro lenguaje nos hace valernos de una misma palabra para significar el amor en los diferentes grados que se puede presentar, pues ya es con la pobreza del lenguaje de ustedes. Pero el sentido es el amar, el no sentir rabia, el no sentir odio, ni rencor, ni deseo de venganza. Es necesario descartar entonces del término odiar su acepción moderna, pues resulta contraria al espíritu de la enseñanza de Jesús. ¿Y cuál era el espíritu de la enseñanza de Jesús? El amor. El amor. Amamos los unos a los otros, como yo os he amado, dijo, y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, el sentido verdadero era de Jesús, la enseñanza era sobre el amor. Podemos suponer que en estos casos la idea principal de su pensamiento no fue bien traducida, o lo que no es menos probable, que el sentido original haya sufrido alguna alteración al pasar de la traducción de una lengua a otra. Entonces, ahí el sentido de la traducción. Cuando se traduce un escrito literalmente, puede cambiar el sentido. Debemos tener en cuenta el contexto y debemos tener en cuenta, por ejemplo, cuando nosotros leemos en inglés, allá dice los zapatos, para decir los zapatos negros, ¿cómo se dice, Clever? Black shoes. Black shoes. Entonces, ¿qué dice primero? Negros zapatos. Y nosotros le decimos aquí los zapatos negros. ¿Por qué? Por
expresión, por todo, para podernos entender, ¿no? Tenemos una forma diferente. Si lo hubiéramos traducido literal, estaríamos hablando mal para nuestro entorno y para el medio en el que nos desenvolvemos. Y tenemos una anécdota de una niña que tiene una compañera que tiene el hijo estudiando y el niño ya habla como muy más fluido el inglés que el español, ¿no? Entonces cuando le dictan algo para escribir, el niño lo hace traduciendo del inglés al español. Entonces la profesora de español le dice, no, pero es que así no se escribe, así no se dice, porque él es de los, seguramente dirá de los que dicen negros zapatos. La gramática, sí. Entonces debemos, y aunque para el momento en que Jesús estuvo y todo lo que se hizo, y todas las traducciones, pues ha sido un trabajo valioso, ha sido un trabajo enorme, porque si no, no hubiéramos tenido nosotros la posibilidad de conocer las enseñanzas de Jesús. Pero sí debemos despojarla, muchas de estas palabras, de ese sentido que nosotros podríamos darle, y más bien ceñirnos a lo que nos enseñan y nos orientan los espíritus, que ellos sí, al compartir con Jesús y ser Jesús el guía que orienta esta tarea y este trabajo, pues da una mejor forma de entender y comprender estas enseñanzas. En el ítem 4 nos dice: aquel que por mi nombre haya dejado su casa, o sus hermanos, o sus hermanas, o su padre o su madre, o su mujer, o sus hijos, o sus tierras, recibirá el céntuplo de todo eso y tendrá por herencia la vida eterna. Eso está en San Mateo 19:20. Y nosotros, en el Evangelio, dice que también allí Jesús pronuncia otra parte del Evangelio que dice. Y entonces Pedro le dice: en cuanto a nosotros, ves que hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo: en verdad os digo que quien haya dejado su casa, o su padre, o su madre, o sus hermanos, o su mujer, o sus hijos, por el reino de Dios, habrá de recibir mucho más, incluso en este mundo y en el siglo venidero, la vida eterna. Eso está en Lucas. De Mateo a Lucas se concatena el mensaje de dejar atrás. Y dice: otro le dijo: te seguiré, Señor, pero permíteme antes que vaya a mi casa y disponga de lo que tengo en ella. Y Jesús le respondió: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eso está en Lucas 9, 61 y 62. El pensamiento real de Jesús en este sentido es, bueno, vamos a decir primero lo que no es. ¿Qué no significa? ¿Qué no es? No es rechazar a la familia, porque sería negar la doctrina de Jesús. Jesús fue el que dijo que había que honrar a padre y a madre, ¿sí? ¿Cómo podría entonces decir que debíamos abandonar a nuestro padre y a nuestra madre para poder seguirlo, y que eso sería lo que nos aseguraría la vida eterna? Lo que sí significa ese mensaje de Jesús es que debemos poner la vida futura por encima de los intereses humanos, y ese pensamiento sí se halla de acuerdo con la doctrina de Jesús. Entonces, nosotros ponemos por encima de los intereses humanos la vida futura. ¿Qué es la vida futura? La vida futura es la vida de nosotros como espíritus inmortales que somos. Es la conquista que debemos hacer de nuestras virtudes, de nuestros logros. ¿Para qué? Para tener una vida mejor como espíritus, para evolucionar en las dos áreas del progreso que necesitamos evolucionar. Y nosotros, para hacer eso, no necesitamos abandonar a nuestros padres, a nuestros hijos. ¿Qué debemos hacer? Sí, lo que nos enseña el Evangelio es: debemos renunciar a los apegos que tenemos. A los apegos, porque aquel que dijo: Señor, déjame que vaya a mi casa y arregle todas las cosas de mi familia. Y él le dijo: el que ponga la mano en el arado no es
digno de mí. ¿Por qué? Porque aquel que está pensando todavía en la vida material, en las cosas, en los bienes, en todo lo que vamos a tener aquí, vamos a dejar y nos aferramos a eso, todavía no estamos listos para entender esa vida eterna, esa vida del espíritu inmortal, esas conquistas que nos deben llevar a ese proceso de crecimiento, de perfección y de evolución, que se manifiesta en el amor a nuestro prójimo como familia universal que somos. Entonces no es que no pensemos, que no le debamos amor a nuestros seres queridos, a nuestras familias, es que no pongamos por encima de todo nuestras conquistas materiales, sino por el contrario, las conquistas espirituales. Además, aquí nos dice el objetivo, nos dice el maestro Lacan, el objetivo era mostrar al hombre a través de una hipérbole cuán imperioso es el deber de ocuparse de esa vida futura. Y vemos nosotros aquí, dejar al padre, a la madre y a los hijos. Nos dice cuántas veces no se deja al padre, a la madre y a los hijos en favor de los intereses de la patria. ¿Cuántos de los que están aquí han prestado servicio militar? Ojito. Y cuando usted se fue y dejó a su mamá, su familia y todo, a usted no le pasó nada, y ahí estuvo. ¿Usted dejó de amar a su mamá? No. ¿Dejó de estar pendiente de ella porque estaba por fuera? No. ¿Estuvo atento a las necesidades? Claro que sí. ¿Dejó de amarla? No. Entonces, como tampoco pasa si lo hacen por los intereses de la familia. ¿Cuántos se casan, o nos hemos casado, nos hemos organizado y nos vamos con el esposo y por eso dejamos de asistir a nuestros padres? ¿Dejamos de estar atentos a ellos? ¿Dejamos de compartir con ellos? Si nuestros hijos se casan y se van, hacen un hogar, una familia, nosotros nos alejamos de ellos porque se fueron a formar un hogar, una familia, se fueron a otro país. No. Sin embargo, dejar en favor de los intereses de la vida futura tampoco es el sentido que Jesús quería que nosotros tuviéramos de él. No es abandonarnos. Por el contrario, el espiritismo nos muestra que los verdaderos lazos del afecto son los del espíritu y no los del cuerpo. Y no se rompen con la separación, ni aún con la muerte del cuerpo, sino que se fortalecen en la vida espiritual mediante la purificación del espíritu. Entonces, el interés de la vida futura no es una limitante para que nosotros amemos a nuestros familiares, estemos atentos a ellos, aunque muchas veces nuestros familiares no compartan con nosotros el ideal de la doctrina espírita, pero nosotros sabemos respetar las creencias de ellos, sus procesos evolutivos, y entendemos que en el momento todavía ellos no están preparados para este conocimiento y que a nosotros nos cabe amarlos, comprenderlos, tolerarlos y también buscar la manera de que ellos a sí mismos respeten nuestro deseo, nuestra decisión de abrazar esta creencia, esta doctrina, con todo el amor y con todo el respeto. En el libro Camino, Verdad y Vida, el espíritu de Manuel, a través de Chico Javier, nos dice: renunciar. Y todo aquel que hubiere dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por amor a mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Y nos dice Emmanuel que observemos por lo tanto lo que representa renunciar por amor a Cristo. Es perder las esperanzas de la tierra conquistando las del cielo, entendiendo el cielo aquí como la vida en el mundo espiritual con una paz de conciencia, porque hicimos lo correcto, porque abandonamos e hicimos nuestros sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios
sacrificios que nosotros debemos hacer? Sería la pregunta. ¿A qué estamos invitados a renunciar entonces nosotros? A nuestras malas inclinaciones, a nuestros defectos, a aquello en lo que nos complacemos y que sabemos que no está correcto, que no está bien, que no nos deja evolucionar los vicios, tendencias. A eso debemos renunciar. Esas son las renuncias que nosotros debemos hacer para poder conquistar esa paz, esa alegría, ese regocijo de llegar al otro lado de la vida, al mundo espiritual, habiendo cumplido con nuestro propósito para esta existencia. Si los padres son incomprensibles, nos dice Emmanuel, si la compañera es ingrata, si los hermanos parecen crueles, es preciso renunciar a la alegría de tenerlos mejores o perfectos, uniéndonos aún más a todos ellos a fin de trabajar en el perfeccionamiento con Jesús. Si Jesús nos invita a la ley de amor, a practicar el amor al prójimo, y Él nos invita a amar a nuestros enemigos, pues, ¿qué nos cabe a nosotros entonces hacer por aquellos que están bajo nuestro mismo techo? Amarlos, entender las diferencias, como nos hablaba Leito el sábado, saber respetarlas y amarles en sus diferencias, en sus momentos críticos, así como nosotros necesitamos también ser comprendidos. Por eso, muy sabia la oración de Francisco de Asís, que decía que nosotros buscáramos comprender antes que ser comprendidos, perdonar antes que ser perdonados. Entonces, es renunciar a ese orgullo, renunciar a ese ego, renunciar a creer que nosotros tenemos la verdad absoluta y lo que dicen los demás no es cierto, no, entrar en conflictos, no. Debemos renunciar a todas esas situaciones para poder caminar en pro de ese progreso moral y de ese perfeccionamiento moral al que estamos llamados. ¿Acaso no encuentras comprensión en el hogar? ¿Los amigos y hermanos son indiferentes y rudos? Permanece al lado de ellos aún así, esperando para más tarde el júbilo de encontrar a los que son afines contigo perfectamente. Más afinidad a veces hay entre los compañeros que estamos en el centro espírita, que abrazamos el mismo ideal, que a veces bajo nuestro techo. Sin embargo, aquí la invitación es: permanezcamos allí, al lado de ellos, esforzándonos, trabajando, porque, como decía el chico Javier, el lugar en el que estás, la familia con la que estás y todo lo que te pasa es lo que necesitamos nosotros para nuestro proceso evolutivo, para resarcir deudas del ayer, para trabajar en nosotros aquello que nos hace falta, para ser mejores. Solamente de ese modo renunciarás a los tuyos, haciéndoles todo el bien por dedicación al Maestro, y solamente con semejante renuncia alcanzarás la vida eterna. Volquémonos en favor de aquellos próximos y volquémonos en favor de nuestro prójimo también. El primer laboratorio para la sociedad, para poder vivir en sociedad, es la célula de la familia. Y allí, como decía Leito el sábado y como hemos estudiado la doctrina, nos reunimos espíritus simpáticos y antipáticos, unidos unos por la afinidad de las cosas buenas y otros por la afinidad en nuestras imperfecciones, en nuestros desvíos morales, y por eso estamos aquí también. Pero ¿cuál es el deber? Que aquel que tenga la aquel que tiene el conocimiento tiene el deber de ser el ejemplo
palabras, de ser el ejemplo, para que aquellos con los que estamos se adentren también en ese proceso de cambio, sutilmente, sin darse cuenta, empiezan a tener cambios. ¿Por qué? Porque sienten que si no cambian, las cosas no van a ser como lo desean. Y se hace necesario que poco a poco vayan transformándose también, así como nosotros cada día luchamos con nuestras situaciones para poder mejorarnos. ¿Qué es la moral? Es la conducta. Y hay una pregunta del libro de los Espíritus que habla sobre qué se entiende por la moral. Y los Espíritus dicen, y los Espíritus nos hablan de que la moral exactamente es el arte de conducirnos bien, del conocimiento del bien y del mal, y de actuar bien. Eso es lo que es la conducta, el actuar, el bien actuar, la moral, el bien actuar. Entonces, ¿qué nos cabe a nosotros? Trabajar esa conducta moral, que es elegir el bien siempre para conducirnos de la mejor manera, y comprender que cada vez que nosotros nos resistimos al mal, que nos resistimos a nuestras tendencias, que nos esforzamos por dominarlas, estamos alcanzando virtud. Y para eliminar el mal que hay en nosotros, debemos conquistar las virtudes. Entonces, trabajemos en esa resistencia moral para dominar esas malas inclinaciones a través de los recursos que ya hemos estudiado tanto aquí. Y Jesús también nos invita y nos dice en el libro El Espíritu de Verdad, que es el mismo Jesús. Renuncia, según Jesús, no significa deserción, expresa devoción mayor. ¿Y qué es la devoción? Debe tener un significado similar al de la abnegación. Y la abnegación comienza donde el deber termina. Entonces, esa devoción es ir más allá del deber que nos corresponde con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Nosotros nos quedamos muchas veces en el estado de confort y no queremos hacer sacrificios, ni de tiempo, ni de personas, ni de nada, con tal de estar cómodos, tranquilos. En Él, en nuestro Señor precisamente, hemos de encontrar el sublime ejemplo. Olvidado por muchos y por muchos relegado a la armonía de la negación, no por eso se alejó de los compañeros que le ocasionaron angustia del amor que no es amado. Por eso Él vuelve en busca de sus apóstoles. Él vuelve en busca de nosotros otra vez a través del Consolador que nos prometió, a decirnos que está con nosotros, a no dejarnos solos, aunque nosotros le hemos dado la espalda en muchas oportunidades. Al resurgir de la cruz, Él, que había atravesado a solas la pesadilla de la ingratitud y las torturas de la muerte, regresa a la convivencia con ellos y confiadamente les dice: aquí estoy para permanecer junto a vosotros hasta la consumación de los siglos. Vosotros somos nosotros también. Y esas palabras nos las está diciendo Él en este momento. Él está ahí para nosotros. ¿A qué estamos nosotros dispuestos a renunciar para seguirle? Entendiendo ahora cuál es ese tipo de renuncia que Él pide, o que Él espera de nosotros, porque no nos pide, Él no espera que nosotros hagamos,
¿Que nos espera? Sí, claro. Lleva más de 2000 años esperándonos y nos sigue esperando. Pero ahí está, a la distancia de una oración, a la distancia de un pensamiento, a la distancia de una voluntad que queramos poner en aquello que deseemos, y Él ahí estará fortaleciéndonos, ofreciéndonos los recursos, poniéndonos en nuestras manos, en nuestro camino, aquello que nos haga falta para nosotros poder superar esas circunstancias y poder avanzar en pos de Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y sin Él no tendremos esa felicidad que anhelamos. Todo lo demás es útil, todo lo demás es pasajero. Lo que verdaderamente permanece es el amor de Jesús y el bien que nosotros hagamos en nuestro pro y a favor de Él. Así que, hermanos, a poner por encima de todo el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás será dado por añadidura. Vendrá en el momento oportuno, en las circunstancias necesarias, en el lugar y el momento indicado. Solo nos queda esperar, confiar, tener fe y trabajar para que eso se logre. Y si no se logra, será porque todavía no es nuestro momento. Aquella situación que cualquiera de nosotros está viviendo será en el momento oportuno y de la manera apropiada. Esa es la invitación que nos hace. Renunciemos a aquello que nos hace mal para conquistarnos a nosotros mismos y seguir adelante en pos de Jesús. Muchas gracias. Gracias. Gracias.